¿Adán y Eva realmente existieron? Desde hace siglos, esta pregunta ha despertado la curiosidad de creyentes y escépticos por igual. La historia de Adán y Eva, tal como la conocemos, proviene del libro del Génesis, el primer libro de la Biblia. Según este relato, Dios creó al primer hombre del polvo de la tierra y a la primera mujer de una costilla de ese hombre. Vivían en un paraíso llamado el Jardín del Edén, rodeados de belleza y abundancia, libres de sufrimiento y pecado, hasta que desobedecieron a Dios y fueron expulsados. Pero, ¿podemos tomar esta historia literalmente? La evidencia científica nos ofrece un panorama distinto. Los estudios genéticos indican que la población humana nunca se redujo a una sola pareja original. Las investigaciones sobre el ADN sugieren que nuestros antepasados eran parte de poblaciones mucho más grandes, con miles de individuos, contribuyendo a la diversidad genética que tenemos hoy. Esto haría imposible que Adán y Eva fueran literalmente los primeros y únicos humanos de la historia. Aún así, la historia tiene un significado que trasciende lo literal. Muchos teólogos y estudiosos la interpretan como un mito fundacional, una manera de explicar cuestiones profundas. ¿De dónde venimos? ¿Por qué existe el mal? ¿Qué significa ser humano? Desde esta perspectiva, Adán y Eva no son individuos históricos, sino símbolos de la humanidad en su conjunto. Representan nuestra relación con lo divino, nuestra capacidad de elegir y las consecuencias de esas elecciones. Además, en otras culturas existen relatos similares de primeros humanos y paraísos perdidos. En la mitología sumeria, por ejemplo, encontramos historias de hombres y mujeres creados por los dioses y colocados en jardines sagrados. Incluso en tradiciones indígenas y orientales aparecen figuras que cumplen funciones parecidas a explicar el origen del hombre y la presencia del bien y del mal en el mundo. Esto sugiere que la historia de Adán y Eva pertenece a un patrón universal de la imaginación humana, una narrativa que busca dar sentido a nuestra existencia. Pero no todo está dicho. Algunos investigadores han buscado reconciliar la ciencia y la fe. Por ejemplo, se ha planteado que Adán y Eva podrían haber existido como personas reales dentro de una población más amplia, representando líderes o individuos destacados, y que la narrativa bíblica los convirtió en símbolos universales de la humanidad. Esta interpretación permite a quienes creen en la historicidad de los textos sagrados mantener su fe sin contradecir necesariamente los hallazgos científicos. La arqueología también aporta un enfoque interesante. Hasta ahora, no se ha encontrado evidencia de un primer hombre o una primera pareja de seres humanos en un lugar específico llamado Edén. Los restos más antiguos de Homo sapiens se han hallado en África, con fechas que se remontan a decenas de miles de años, mucho antes de cualquier cronología bíblica tradicional. Estos hallazgos muestran que la evolución humana fue gradual, con poblaciones dispersas que compartían rasgos y costumbres, y no un solo par de individuos del que descendiera toda la humanidad. La evolución, explicada por Charles Darwin y respaldada por numerosos descubrimientos posteriores, propone que los humanos modernos surgieron a través de procesos naturales, no de una creación instantánea. Este enfoque desafía la idea de una pareja original literal, pero no necesariamente destruye la importancia del relato de Adán y Eva. Muchos expertos sostienen que los textos antiguos usan historias para comunicar verdades profundas sobre la naturaleza humana, la moralidad y la espiritualidad, en lugar de hechos científicos precisos. En este contexto, Adán y Eva pueden ser vistos como figuras arquetípicas. Representan la capacidad humana de elegir entre el bien y el mal, la curiosidad y la desobediencia, el amor y el miedo. La famosa historia del fruto prohibido, por ejemplo, puede interpretarse como una metáfora de la adquisición del conocimiento y la conciencia moral, cuando la narrativa dice que comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. No necesariamente describe un evento histórico literal, sino un momento simbólico de transición. La humanidad comenzó a pensar, a cuestionar y a hacerse responsable de sus actos. Además, el relato también plantea preguntas sobre la identidad de la mujer y del hombre en la historia humana. Eva, creada de una costilla de Adán, ha sido interpretada de muchas maneras, como compañera igual, como subordinada o como representante de la fuerza creativa femenina. Estas interpretaciones reflejan la visión cultural y religiosa de cada época, mostrando que la historia de Adán y Eva también sirve como espejo de nuestra propia percepción de género, poder y ética. Por otro lado, la ciencia moderna introduce conceptos como la genética de poblaciones, que demuestran
que la diversidad humana no puede originarse de un solo par. Cada ser humano tiene cientos de miles de variantes genéticas heredadas de muchas generaciones. Incluso si existieron individuos especiales en la antigüedad, no podrían ser los únicos ancestros de toda la humanidad. Esto no hace la historia menos valiosa. Solo nos invita a comprenderla desde un enfoque simbólico y cultural, apreciando sus enseñanzas más allá de lo literal. Más allá de la ciencia, la fe ofrece otro tipo de respuestas. Para millones de creyentes, Adán y Eva son reales, y su historia no solo habla del pasado, sino que influye en la manera de entender la vida, la moral y la relación con Dios. En la tradición cristiana, por ejemplo, el pecado original de Adán y Eva explica por qué los seres humanos nacen con inclinaciones hacia el error y cómo la salvación a través de Cristo es necesaria para la redención. Desde esta perspectiva, su existencia trasciende lo histórico. Su importancia está en el mensaje que transmiten y en cómo orienta la conducta y la espiritualidad de las personas. El judaísmo, por su parte, también valora a Adán y Eva, aunque interpreta la historia de manera más simbólica y ética, enfocándose en la libertad y la responsabilidad humana, mientras que el Islam reconoce a Adán y Eva como los primeros seres humanos. Subraya su papel como profetas y su capacidad de arrepentirse y ser perdonados por Dios. En estas distintas interpretaciones muestran que, independientemente de si existieron literalmente, la historia de Adán y Eva sigue siendo un eje central para comprender la relación del ser humano con lo divino y con sí mismo. Filosóficamente, la pregunta sobre su existencia nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza humana. Si tomamos la narrativa como mito, entonces nos invita a considerar quiénes somos, de dónde venimos y por qué actuamos como lo hacemos. Adán y Eva son símbolos de nuestra vulnerabilidad, de nuestra capacidad de error y de aprendizaje. Cada elección que hacemos, cada paso hacia el bien o hacia el mal, puede ser visto como un eco de aquel primer acto de desobediencia. En este sentido, la historia se convierte en un espejo atemporal que refleja nuestra propia vida y decisiones. Incluso en la cultura popular, la figura de Adán y Eva ha dejado huella. Pinturas, esculturas, películas y literatura los representan no como personas literales, sino como metáforas de la condición humana a la inocencia, la curiosidad, la transgresión y la búsqueda de conocimiento. La historia se adapta a cada época, manteniendo su relevancia porque aborda temas universales que siguen siendo cuestionamientos centrales de nuestra existencia. Finalmente, debemos preguntarnos, ¿importa si Adán y Eva existieron literalmente? Para la ciencia, probablemente no. Para la religión y la filosofía sí, pero no en el sentido histórico, sino en la capacidad de enseñarnos sobre nuestra propia humanidad. Tal vez la pregunta correcta no sea ¿existieron?, sino ¿qué podemos aprender de su historia? Y en esa lección, la narrativa cumple su función, recordarnos que somos responsables de nuestras elecciones, que el conocimiento conlleva responsabilidad y que, de alguna manera, todos compartimos un origen común que nos conecta a los demás y a la vida misma. La genética moderna nos ofrece datos fascinantes sobre nuestros orígenes, y aunque no respalda la existencia literal de un Adán y una Eva únicos, sí revela conexiones sorprendentes entre todos los seres humanos. Los científicos han identificado lo que llaman Adán cromosómico y Eva mitocondrial, términos que describen a los ancestros más recientes de los humanos modernos en nuestra línea genética masculina y femenina. Sin embargo, estos no eran los únicos seres humanos de su tiempo, sino individuos que, por azar, dejaron descendencia ininterrumpida hasta hoy. Esto significa que, en cierto sentido, todos compartimos ancestros comunes, pero nunca existió una pareja aislada de la que proviniera toda la humanidad. Los estudios de poblaciones también muestran que los humanos modernos surgieron en África hace alrededor de 200.0 años, y que, desde entonces, diferentes grupos migraron y se mezclaron, creando la diversidad genética que observamos hoy. Esto refuerza la idea de que la narrativa bíblica es simbólica. La historia de Adán y Eva puede representar a la humanidad en su conjunto, con todas sus virtudes y defectos, concentrada en figuras arquetípicas que sirven para transmitir valores y enseñanzas. Al combinar ciencia y fe, podemos encontrar un punto de equilibrio. La historia de Adán y Eva no necesita ser literal para tener significado. Desde un enfoque espiritual, sus experiencias reflejan dilemas humanos universales: la curiosidad, la tentación, la responsabilidad y la búsqueda del conocimiento. Desde un enfoque científico,
entendemos que esos dilemas surgieron en una población amplia, con miles de individuos enfrentando desafíos similares, y que la evolución permitió que esas experiencias y comportamientos se transmitieran cultural y biológicamente. Incluso, en la educación y la psicología, el relato tiene aplicaciones. Enseña a los niños y adultos sobre consecuencias, ética y discernimiento. Nos recuerda que nuestras decisiones tienen efectos no solo sobre nosotros mismos, sino sobre los demás. El jardín del Edén, más que un lugar físico, puede verse como un símbolo del potencial humano, un espacio de armonía que se pierde cuando ignoramos la responsabilidad que acompaña al conocimiento y la libertad. Por otro lado, la arqueología, la antropología y la genética modernas permiten reinterpretar la narrativa sin perder su valor moral y espiritual. Nos muestran que los mitos no son mentiras, sino formas antiguas de entender lo inexplicable, de dar estructura y sentido a la vida y a la sociedad. Así, Adán y Eva pueden ser vistos como protagonistas de un relato que trasciende la historia literal, enseñándonos a reflexionar sobre la condición humana y nuestra relación con el mundo y con lo divino. En última instancia, la pregunta ¿Adán y Eva realmente existieron? No tiene una respuesta definitiva que satisfaga a todos. La ciencia nos muestra que no hubo un único par de humanos de los que descendiera toda la humanidad, mientras que la religión y la filosofía nos recuerdan que su historia contiene enseñanzas profundas sobre la vida, la moral y nuestra relación con lo trascendente. Tal vez, más que centrarnos en la literalidad del relato, deberíamos enfocarnos en el mensaje que transmite, la importancia de nuestras elecciones, la responsabilidad que tenemos como seres conscientes y la conexión que compartimos con los demás y con el mundo que nos rodea. La narrativa de Adán y Eva también nos invita a reflexionar sobre nuestra identidad colectiva. Aunque todos somos individuos, compartimos un patrimonio común, una humanidad que trasciende culturas, religiones y épocas. Las historias, los mitos y los símbolos nos ayudan a entendernos y a encontrar un propósito más allá de nuestra existencia individual. Al mirar a Adán y Eva, podemos ver un espejo de nosotros mismos, nuestros miedos, nuestras esperanzas, nuestras virtudes y defectos. Además, esta historia nos enseña que el conocimiento y la curiosidad tienen un precio, pero también una recompensa. La desobediencia de Adán y Eva simboliza la inevitable confrontación con la realidad, con los límites y con las consecuencias de nuestras acciones. Aprender de nuestros errores, cuestionar, explorar y crecer es parte de lo que significa ser humano. De esta manera, el relato sigue vigente, porque aborda dilemas universales que nos acompañan desde los inicios de nuestra especie hasta hoy. Finalmente, al integrar ciencia, fe y filosofía, podemos apreciar que la verdadera relevancia de Adán y Eva no radica en su existencia literal, sino en su capacidad de enseñarnos sobre la condición humana. Son un recordatorio de que nuestras decisiones importan, que la moral y la ética son esenciales, y que nuestra curiosidad y búsqueda de conocimiento son fuerzas poderosas que nos moldean y nos conectan con los demás. Así, incluso sin existir como individuos históricos, Adán y Eva viven en cada elección, en cada acto de reflexión y en cada intento de comprender quiénes somos y por qué estamos aquí.